Buenos días, nuestro grupo está conformado por Miguel Ángel Beltrán Velázquez y Samantha Alfonso Velandia, quien les habla. Nuestro proyecto busca estimar las emisiones de CO2 a escala global desde el año 2000 hasta el 2022 y hacer un análisis comparativo de energías no renovables. Los beneficiarios del proyecto son gobiernos, industria energética, consumidores, medio ambiente e investigadores y académicos interesados. Nuestra motivación es que este conjunto de datos sea utilizado en el marco de políticas ambientales. Se desea utilizar un conjunto de datos de consumo energético y fusionarlo con un conjunto de datos de factores de emisión para poder calcular estas emisiones por país y por año. Este es el plan que utilizamos para realizar el proyecto y la propuesta para llevarlo a cabo es realizar una carga de datos en Postgres, también cargar los datos en MongoDB, luego realizar un relacionamiento de datos con Postgres y realizar al menos 3 o 4 consultas utilizando el método. En cuanto al conjunto de datos a utilizar, utilizaremos uno de Kaggle que contiene el consumo energético por país y por año para cada una de las fuentes de energía renovable y no renovable. Este lo encontramos en formato CSV, pero también lo encontramos en JSON. Adicionalmente vamos a trabajar con estos datos de Ember que contienen los factores de emisión también por área y por año y están en gramos de CO2 por kilowatt. En cuanto a las tecnologías seleccionadas, utilizamos estas ya que nos dieran flexibilidad y eficiencia en el manejo de datos estructurados y no estructurados. Adicionalmente encontramos una gran ventaja en el uso de consultas. Para la instalación y el uso de las herramientas para Postgres, creamos cuentas en Neon y desde Colab utilizamos Scicop G2 para poder consultar los datos. Para MongoDB, creamos cuentas en Atlas y utilizamos PyMongo para poder consultar los datos. Y en cuanto a Dask, descargamos este complemento desde Colab y así lo pudimos utilizar. En un primer ejercicio, conectamos las bases de datos en Postgres con Neon. Para la base de consumo eléctrico en este ejercicio, la cargamos como tu tabla y acá se encuentra la base cargada en Neon. Para la base de factores de emisión, la cargamos como Emission Factors FB y acá está el pantallazo de cómo se cargó en Neon. Habiendo cargado los datos en Postgres, realizamos el análisis exploratorio de los datos a través de consultas, en donde pudimos determinar cuántos elementos tenía cada uno de los datasets, en qué formato estaban guardados y el tamaño de cada uno de los conjuntos, empezando con consumo energético y luego hicimos este mismo ejercicio para factores de emisión. Hicimos una exploración preliminar en donde determinamos cuáles eran las variables principales de interés para cada uno de los conjuntos de datos. Estas son las de consumo energético y estas son las de factores de emisión. También determinamos que los conjuntos de datos podíamos analizarlos a partir del año 2000 y que tenían variables en común como el área y el año, en el caso de factores de emisión, y el country y el año desde consumo energético para poder hacer el relacionamiento de las bases de datos. Con las consultas determinamos el tipo de datos que estábamos manejando. También realizamos un análisis descriptivo de los datos para ambos conjuntos, primero con la base de consumo energético, en donde determinamos las primeras variables de estadística descriptiva. Hicimos un ejercicio para revisar puntualmente cómo se comportaban los datos en un país, en este caso Argentina, para cada una de estas variables. Y revisamos históricamente cómo le iba a Argentina en cada una de las variables para poder hacernos una idea de cómo se comportaba todo el conjunto de datos. Luego hicimos un ejercicio similar con la base de Emission Factors, determinando cuáles eran las variables de estadística descriptiva. La fuente principal de los datos son los Kaggle como datos sobre consumo energético y Ember sobre la generación, capacidad, emisiones y demanda de energía. Luego se hizo la conexión con Postgres SQL en Neo usando la librería Scicop2. Se inicializa la conexión para posteriormente cargar los datos usando la librería Pandas, creando una tabla y finalmente cargando los datos desde el archivo SSV, donde comprobamos que correctamente fueron cargados y luego se realizó con una segunda base de datos, para finalmente, a través de una consulta simple, comprobar que podemos extraer estos datos. Después de cargarlos en Postgres SQL y extraer los datos, entonces conectamos a MongoDB utilizando la librería PyMongo y a través de la colección test, lo cual subimos los datos y comprobamos efectivamente que estuvieran correctamente cargados. Luego hicimos la verificación utilizando un query simple por país para efectivamente observar que fueron cargados correctamente los datos. Lo hicimos igual con la otra base de datos para conectar e insertar los datos. Se realiza entonces el análisis de los datos, primero detectando los datos faltantes por columna, observando que faltan varios registros. También se analizó los valores repetidos y finalmente se analizó los tipos de variable de cada columna. Se realiza entonces el mismo proceso de datos. De esta manera se entró un modelo de regresión para completar los datos faltantes en las series temporales por país. Luego se realizó un filtro para obtener los datos relevantes para este análisis, entre ellos ciudad, año, información importante sobre la energía limpia y la energía fósil, y se tomarán desde el año 2000, ya que vamos a tener a partir de este año los factores de emisión. Posteriormente, utilizamos la segunda base de datos para filtrar también la actividad de dióxido de carbono emitido por kilovatio hora. Sin embargo, las unidades entre las dos tablas no son equivalentes, por lo tanto, convertimos gramos de dióxido de carbono de kilovatio hora a toneladas de dióxido de carbono sobre kilovatio hora. Los de base de datos haciendo el cruce de tablas usando un query. Aquí hicimos una inmersión entre las dos tablas, seleccionamos las distintas características necesarias para hacer nuestro análisis. Aquí filtramos por nombre y por año. Posteriormente, realizamos el mismo ejercicio, pero utilizamos un group by para que se agruparan por país y se filtrara solamente por año. En la última búsqueda hicimos exactamente lo mismo, pero hicimos operaciones importantes, entre ellas la multiplicación entre las variables de energía con respecto a las toneladas de dióxido de carbono sobre kilovatio hora. Hicimos un análisis en Task utilizando los datos anteriormente cruzados y hicimos una conversión de data frame a un data frame tipo Dask usando 4
condiciones. Después de ello hicimos varios elementos, como describir cada una de las columnas, encontrar las características de cada uno de los arreglos, finalmente cargar los datos y computar las características más importantes, entre ellas medias, desviación estándar, mínimo, porcentajes de cada uno. Las consultas usando aggregate, usando un pipeline, usando un match para encontrar el país y el año, y luego encontrando un promedio de una característica importante como la energía producida por horas. Luego visualizamos ese resultado encontrando que el promedio es 48.12. Finalmente hicimos varias búsquedas, por ejemplo por país y más grandes que el 2001 y todos sus elementos. Finalmente hicimos búsqueda entre países para encontrar algunos parámetros importantes. Como conclusión del proyecto, calculamos las emisiones de CO2 provenientes de las fuentes de energía no renovables a nivel mundial. Para ello, entonces utilizamos Mango y PostgreSQL para el manejo de las tablas y gestión de datos faltantes, la transformación y la correlación de estos diversos datos. Nuestro enfoque entonces se basó en el consumo energético detallado en los factores de emisión, calculando a través del consumo energético multiplicado por el factor de emisión. Como resultado de nuestro trabajo, pudimos calcular las emisiones para todos los países presentes en la base de datos mundial desde el año 2000 hasta el año 2022. Adicionalmente, hicimos un análisis de gráfica donde observamos que Colombia y Brasil son los que tienen menor cantidad de emisiones de carbono, siendo México el país que tiene una mayor cantidad de emisiones.